Hola a todos, aquí les traigo más capítulos de este maravilloso fic, espero que lo disfruten. Recuerden que esta historia no es mía, todo el crédito y los derechos a sus respectivos creadores. Y sin más, comencemos. Capítulo 97. El Club de los 6 dígitos. Poco después, la silueta de Heise emergió entre la neblina, elevándose lentamente. La placa del pecho de su armadura estaba fracturada en varios puntos, claramente golpeada. Sus brazos, antes firmes y seguros al controlar la energía, ahora temblaban. Sujetaba su antebrazo izquierdo con la mano derecha, dando a entender que estaba roto. Sin embargo, a pesar de la herida, los ojos de Heise estaban entrecerrados con una determinación feroz. Los dos enemigos se miraron una vez más. Heise hizo una mueca al mover su brazo izquierdo, claramente le dolía. Eres como Burter, Rekome y yo, todos en uno, dijo Heise ladeando la cabeza, con un tono teñido de respeto a regañadientes. Velocidad, defensa, control de energía, lo tienes todo, y con un poder de pelea que supera los 80,000, además. Eres el paquete completo, amigo. ¿Seguro que no quieres unirte a la fuerza Jinyu? Con tu versatilidad, podrías cubrir el puesto de cualquiera de nosotros sin problemas. Encajarías de maravilla, colega. Ajax simplemente negó con la cabeza. Heise suspiró profundamente. Bueno, ya te he hablado suficiente. Tu decisión está más que clara, dijo, haciendo una pausa mientras su mirada se afilaba. Así que se acabó el juego. Te has ganado mi respeto, Ajax, y ahora te voy a mostrar todo lo que tengo sin reservas ni límites. Los ojos de Heise brillaron mientras su energía, formidable pero manejable con un nivel de 60,000, comenzaba a elevarse a un ritmo alarmante. Subía rápidamente, 65.000, 75.000, más y más. Los ojos de Ajax se abrieron con alarma. Su instinto le decía que esto no iba a terminar bien. A diferencia de los guerreros Z, no tenía intención de seguir la lógica de Dragon Ball y permitir que sus enemigos se potenciaran en paz. Ajax reaccionó al instante, activando la técnica de Vegeta y lanzando una rápida andanada de ráfagas de ki. El bombardeo incesante descendió sobre Heise, con una intención clara: interrumpir y frustrar su potenciación. Pero Ajax no se detuvo ahí. Al darse cuenta de que tenía poco tiempo para preparar su propio ataque antes de que Heise completara su aumento de poder, colocó rápidamente sus manos en forma de triángulo. Sin preámbulo ni grito alguno, lanzó un Kikoro, añadiéndolo a la ola de ráfagas de ki que atacaban a Heise. Para asombro de Ajax, Heise respondió con un gesto que parecía casi sin esfuerzo. El élite extendió su palma derecha hacia adelante y, con una suprema demostración de control de ki, todas las ráfagas entrantes, incluido el Kikoro, comenzaron a moverse lentamente hasta quedarse completamente inmóviles. Los ataques de energía flotaban en el aire, brillando como un enjambre de luciérnagas. Ajax balbuceó, incrédulo. ¿Qué carajos? Pero no se quedó paralizado por mucho tiempo. Si los ataques de ki no eran efectivos, tendría que llevar la pelea al cuerpo a cuerpo. Se lanzó a toda velocidad hacia Heise. Pero justo cuando estaba a punto de alcanzarlo, Heise volvió a alzar la mano. De pronto, Ajax sintió como si se moviera a través de piedra sólida, su velocidad inmensa se desplomó hasta convertirse en un avance agónicamente lento. Sus movimientos se volvieron torpes y forzados, como si fuera una marioneta. Cada acción requería mucho más esfuerzo de lo habitual. Se movía tan lentamente que apenas superaba la velocidad de una persona común. Abrió la boca en shock mientras luchaba contra la restricción invisible. No era este su propio dominio aeroespacial. Luchó por recuperar el control sobre la densidad del aire que Heise había capturado, pero sentía como si estuviera combatiendo una versión mucho más agresiva de Kami, uno que había pasado otra década perfeccionando su manipulación del ki. Me temo que no puedo dejar que te acerques más. Eres demasiado mortal de cerca, letal, incluso, dijo Heise. Luego, con un atisbo de admiración a regañadientes, añadió: debo admitirlo, ese control de energía es bastante astuto. Brillante, realmente. Creo que este truco será mi arma secreta de ahora en adelante, sin duda, pero no dudes en seguir mostrando esos movimientos. Ya estoy aprendiendo bastante solo de verte. Habiendo atrapado a Ajax con su recién descubierto dominio externo del ki, Heise continuó potenciándose sin ser molestado. Comenzó a gritar mientras forzaba su nivel de energía a elevarse. Impotente, la expresión de Ajax se oscureció a medida que la energía de Heise alcanzaba su pico. Heise dejó de gritar, estiró el cuello y exhaló profundamente. Fijó a Ajax con una mirada que era tanto burlona como desafiante.
Sé que puedes percibir la energía, pero ¿qué tal si le ponemos un número a esa sensación, eh? Dijo, inflando un poco el pecho, con orgullo emanando de él mientras se señalaba con el pulgar. No hace mucho, rompí la marca de los 6 dígitos, el segundo en toda la fuerza friesa en hacerlo. Con un toque dramático, Heise continuó. Pero específicamente, estoy cómodamente en 103.000. Así es, 103K. Entonces, ¿sigues dispuesto a aceptar el desafío, amigo? Heise de repente se detuvo, pensativo. Te diré que, ya que me has enseñado un buen montón, te daré algo de margen. Te daré una última oportunidad, última oferta, nada de tonterías. Únete a la fuerza Jinyu o suelta lo que sabes sobre las esferas del dragón. Ajax miró a Heise con desdén, sus ojos ardiendo con desafío a pesar de que sus movimientos se volvían aún más lentos, torpes y forzados, como una marioneta oxidada. Lo suponía. Tipos como nosotros, simplemente somos demasiado tercos, dijo Heise con una sonrisa comprensiva. Con un gesto casual de su mano, la voluntad de Heise pareció ondular a través del aire. Las ráfagas de ki que Ajax había lanzado antes, que habían estado suspendidas en el aire, comenzaron a temblar. En un cambio repentino y desconcertante, las ráfagas invirtieron su dirección y se dispararon de vuelta hacia Ajax con la misma velocidad e intensidad que poseían antes. Toda la secuencia de eventos ocurrió tan rápido que Ajax tuvo poco tiempo para reaccionar, ni que pudiera haberlo hecho, dada su velocidad ralentizada de solo 3 pulgadas por segundo. Ajax solo pudo ver con una resignación sombría mientras sus propias ráfagas de ki chocaban contra él. Aunque se estremeció por los ataques, el dolor fue casi completamente mitigado. Su acceso a las habilidades de sanación de Dende y un día completo de tiempo le había permitido repetidamente herirse y curarse de sus propios ataques a máxima potencia, haciéndolo en gran parte inmune a los ataques en su propio nivel de poder. En resumen, los ataques no hicieron mucho daño. Por otro lado, su Kikō le había dolido como un hijo de puta. La frustración nublaba el rostro de Ajax. Quedarse atrapado aquí no era una opción. Solo lo bombardearían hasta que fuera derrotado. En un momento de desesperación, decidió experimentar con algo nuevo. Se concentró y disparó un pequeño rayo de ki desde sus ojos, una técnica que nunca había utilizado antes. Para su sorpresa, el rayo funcionó, aunque solo viajó unos 3 metros antes de ser interceptado y detenido por Heise. Luego, el rayo volvió disparado hacia él, golpeándolo directamente en la cara. El ataque fue tan débil que hizo más daño al orgullo de Ajax que a su cuerpo, pero confirmó que los ataques de ki serían ineficaces. ¿Qué tipo de restricción ridícula es esta? Una pelea de Dragon Ball sin ataques de ki. Una mierda. Mientras lidiaba con el pequeño revés, la mente de Ajax corría a 1000 por hora. Estaba sin ideas inmediatas, pero tenía experiencia enfrentándose a obstáculos aparentemente insuperables con creatividad. Solo necesitaba profundizar más en su pozo de ingenio y recursos. Aún no estaba sin opciones. En realidad, Heise no debería ser tan experimentado con la manipulación externa de ki, ¿verdad? Después de todo, esta es su primera vez usándola. Ajax decidió sondear cualquier debilidad potencial con una pregunta casual. Entonces, por curiosidad, ¿qué tan grueso lograste hacer el aire endurecido? Preguntó con una actitud relajada. Sabes que se vuelve exponencialmente más difícil cuanto más grueso lo haces, ¿verdad? Heise hizo una pausa, un toque de ligera diversión iluminó su rostro ante la pregunta. Miró el aire alrededor de Ajax, considerando el alcance de su reciente logro. ¿Unos 3 metros, más o menos? Mira, si eso no parece demasiado impresionante, recuerda que es mi primer intento. Necesito un poco más de práctica, amigo. Ajax parpadeó sorprendido. Para todos los efectos, el logro de Heise era verdaderamente impresionante. Crear una barrera de aire endurecido de 3 metros alrededor de su oponente en su primer intento era algo fuera de lo común. Incluso Kami, que había dedicado décadas a perfeccionar técnicas similares, solo había logrado una barrera de un máximo de unos 10 metros. Ajax, con sus habilidades relativamente novatas, apenas podía manipular una pulgada o 2. Sin embargo, la pregunta de Ajax no había sido por mera curiosidad. Sin ningún movimiento perceptible, apareció un segundo Ajax a unos 5 metros del original. Este duplicado comenzó a moverse hacia atrás en patrones erráticos e impredecibles para evitar ser atrapado por el dominio aeroespacial que Heise había robado. Sin embargo, pronto quedó claro que no necesitaba hacer tanto esfuerzo. Heise miró con incredulidad absoluta, sus ojos saltando entre el Ajax original y el nuevo duplicado repetidamente, con la boca abierta en shock. ¿Qué demonios? Exclamó Heise.
La escena frente a él destrozó por completo su comprensión de la vida, el universo y todo lo demás. Francamente, no podía creer lo que estaba viendo. Ante los ojos de Heise, el Ajax que había atrapado comenzó a brillar y distorsionarse como un espejismo. Antes de que pudiera recuperarse de su sorpresa, la figura distorsionada se fragmentó en numerosas motas de luz. Estas partículas se reunieron rápidamente y volaron de regreso hacia el Ajax en la distancia. Los dos combatientes se miraban el uno al otro, uno evaluando al otro con cautela, mientras que el otro permanecía en una incredulidad atónita. Está bien. Gritó Heise de pronto, presa de la frustración. Su forma de piel roja estalló en energía mientras ascendía más alto en el aire. La energía de Heise comenzó a expandirse dramáticamente, envolviendo todo el campo de batalla en una vasta esfera pulsante. El aire a su alrededor brillaba y ondulaba mientras la esfera crecía, extendiéndose en todas direcciones. Dentro de ese creciente campo de energía, aparecieron cientos, posiblemente miles de ondas carmesí, cada una cargando sus ataques a una velocidad alarmante. Vorpolis de meteoritos. Los ojos de Ajax casi se le salieron de la cabeza. ¿Qué coño? Al mismo tiempo, llanuras de Namek. El viento soplaba con fuerza sobre el cabello de Bulma mientras cruzaba el lago a toda velocidad en su scooter, con la mirada fija en el radar del dragón que sostenía en la mano. Detrás de ella, Dende se aferraba con fuerza a su cintura, con un agarre mortal tanto por el miedo como por la desconfianza, tanto hacia la máquina como hacia su conductora. Además, Dende era malísimo nadando, así que también estaba eso. Bulma revisó el radar nuevamente. Si había algo positivo, era que Vegeta no había escondido las esferas del dragón muy lejos de la residencia de Guru, ni las había dispersado demasiado. Al parecer, Vegeta las había colocado en un rango relativamente accesible, probablemente para facilitársele recuperarlas luego. Esto era un leve alivio, ya que hacía su búsqueda menos abrumadora de lo que había temido al principio. Excepto por una, que estaba notablemente más alejada. Esa probablemente era la de respaldo. Bulma frunció el ceño al ver el radar del dragón, sabiendo que eventualmente tendría que recorrer esa distancia extra. Para pasar el rato y entretenerse, Bulma decidió hacer una pirueta juguetona con su scooter. Ejecutó la maniobra con entusiasmo, disfrutando el fresco rocío del agua contra su rostro mientras giraba. Detrás de ella, Dende gritó como si fuera su último día de vida. Mientras el scooter de Bulma se deslizaba suavemente sobre el agua y luego subía a tierra firme, se dio cuenta de que había entrado inadvertidamente en una zona repleta de restos de la enorme nave de guerra de Slug. Un día atrás, los fragmentos del colosal vehículo se habían esparcido por el planeta, creando muchas zonas como esta. Los restos aquí eran vastos, un laberinto de metal retorcido y cascos destrozados de distintas secciones de la nave que habían caído en ese lugar. De pronto, algo en su visión periférica llamó su atención. El corazón de Bulma dio un brinco mientras detenía bruscamente su scooter, causando que el pequeño namekiano detrás de ella soltara un off de susto. Su pulso se aceleró y se tensó, lista para huir ante la menor señal de peligro. Escaneó la zona en busca de movimiento, pero no vio nada inmediatamente preocupante. Pronto, enfocó su vista en el punto donde había notado el brillo. Entrecerró los ojos para ver mejor. Al mirar fijamente el parche que brillaba de forma extraña, Bulma distinguió un objeto peculiar parcialmente oculto por lo que parecía ser tecnología de camuflaje, volviéndolo en su mayor parte transparente. Tenía un aspecto extrañamente familiar. Frunció el ceño, esforzándose por recordar dónde había visto algo así antes. Entonces lo comprendió. Un momento. Susurró Bulma con brusquedad para sí misma, con los ojos bien abiertos al reconocer el objeto. No era un simple pedazo de chatarra, era una nave de la Patrulla Galáctica. Patrulla Galáctica. Bulma. El grito simultáneo resonó en el aire, sobresaltando a Bulma y casi haciéndola perder el equilibrio en el scooter. Balbuceó confundida al escuchar su nombre. ¿Acaso era tan famosa? Al fin y al cabo, no es que fuera una celebridad fuera de la Tierra. La tecnología de camuflaje de la nave de la Patrulla Galáctica parpadeó antes de desaparecer por completo, revelando la nave aerodinámica que había estado escondida entre los escombros. Desde el interior de la ahora visible nave, salió una figura alienígena familiar, saludando con una mezcla de sorpresa genuina y alivio. Bulma entrecerró los ojos, y su expresión se iluminó al reconocer al alienígena. «Jaco», exclamó con incredulidad. Sacudió la cabeza, casi incapaz de procesar la coincidencia. ¿Cuáles eran las probabilidades? Pensó. Sin dudarlo, Jaco manipuló los controles de la nave para abrir el techo, creando una entrada accesible.
Bulma condujo su scooter hacia la nave, maniobrando con cuidado entre los restos y aterrizando suavemente en la cabina. Tanto Dende como Bulma se bajaron del vehículo. Hako le dio a Dende una rápida mirada evaluadora antes de enfocar de nuevo su atención en Bulma. Por un momento, simplemente se quedaron mirando, en un silencio atónito, su inesperado reencuentro en tales circunstancias los había dejado sin palabras. Vaya, qué pequeño es el universo, ¿eh? Definitivamente no esperaba encontrarte aquí de todos los lugares. ¿Cómo has estado? Intentó iniciar Hako una conversación amistosa, pero Bulma, llena de entusiasmo, lo interrumpió antes de que pudiera terminar. Esto es perfecto. Exclamó emocionada. Podemos usar tu nave para reunir el resto de las esferas del dragón. Será más seguro y rápido para todos. ¿Qué? Sin inmutarse ante la confusión de Hako, Bulma se dirigió con determinación hacia la parte delantera de la cabina. Sin dudarlo, apartó a Hako con un empujón suave pero firme y se dejó caer en el asiento principal del piloto. Oye, no puedes simplemente tomar el control de mi nave. Protestó Hako, exasperado. Empujó a Bulma, tratando de recuperar su asiento. Ni siquiera me has explicado nada. Estoy en una misión ahora mismo. Pero Bulma, que ya se había familiarizado rápidamente con los controles de la nave, ya estaba asegurada con el cinturón. Pulsó algunos botones con la soltura de alguien que había pasado una buena cantidad de tiempo a bordo de una nave de la Patrulla Galáctica. Evidentemente, Hako había seguido usando el mismo modelo, posiblemente incluso la misma nave, lo que hacía todo mucho más conveniente para ella. Después de todos estos años, sus viejos recuerdos sobre la nave de Hako por fin resultaban útiles. Con una última pulsación confiada, la nave cobró vida con un rugido. Se elevó suavemente del suelo, y tan pronto como Bulma activó la propulsión, la nave aceleró con un tirón. Se disparó hacia el cielo, con los motores rugiendo mientras se dirigía directamente hacia la siguiente esfera del dragón señalada en su radar. La repentina aceleración tomó completamente por sorpresa a Hako. Fue lanzado hacia atrás, gritando mientras caía torpemente hacia la parte trasera de la nave. Mientras luchaba por recuperar el equilibrio, Hako hizo contacto visual con Dende, quien también había perdido la estabilidad y había acabado cerca de la parte trasera de la nave. ¿Primera vez?, preguntó el joven namekiano, refiriéndose a la experiencia de ser pasajero de los caprichos impredecibles de Bulma, tanto en sentido figurado como literal. Hako, apretando los dientes, respondió entre mandíbulas tensas. No. Oye, Hako. Ayúdame a activar la tecnología de camuflaje y te explico todo. Es la única característica nueva de esta chatarra voladora. Gritó Bulma por encima del hombro, todavía concentrada en pilotar la nave. Te odio. Gritó Hako de vuelta. Capítulo 98. Sauarudo. Guldo. Estás confiando demasiado en tu telequinesis otra vez. Es tu especialidad, sí, pero tienes más trucos bajo la manga. La voz de Jinyu retumbó a través del campo de batalla mientras se llevaba las manos a la boca para hacerse oír. Si quieres mejorar, tienes que salir de tu zona de confort. Guldo, todavía ocupado defendiéndose de sus enemigos, le lanzó una rápida mirada a Jinyu. Entendido, capitán. Gritó Guldo de vuelta, con la voz tensa mientras luchaba por manejar múltiples tareas al mismo tiempo. El sudor se mezclaba con la mugre del combate mientras intentaba mantener a Gohan inmovilizado con su telequinesis y, al mismo tiempo, esquivaba el disco de energía giratorio que amenazaba con partirlo en dos. El agarre telequinético de Guldo sobre Gohan era, en el mejor de los casos, tenue, ya que los esfuerzos del joven Saiyajin por liberarse se intensificaban. Al mismo tiempo, el asalto constante de Krillin mantenía a Guldo al límite, obligándolo a esquivar ataques peligrosos de forma continua. El corazón de Guldo latía con fuerza mientras se esforzaba por mantener a raya a ambos oponentes. La mirada de Jinyu seguía cada uno de los movimientos de Guldo. Tienes que diversificar tu estrategia. Demuéstrame que puedes hacer más que solo usar telequinesis. Empújate más allá de tus límites. Guldo apretó los dientes, su deseo de impresionar al capitán lo impulsaba a seguir a pesar de la creciente presión. Con un grito, Guldo desató su telequinesis con una fuerza tremenda, estrellando a Gohan contra el suelo. El cuerpo del joven Saiyajin creó un profundo cráter en la tierra mientras Guldo lo mantenía presionado con todas sus fuerzas. Su rostro mostraba una concentración intensa mientras aseguraba con firmeza su agarre telequinético para mantener a Gohan inmovilizado. Con Gohan temporalmente fuera del combate, Guldo se lanzó de inmediato contra Krillin en una lluvia de ataques.
A pesar de sus esfuerzos, su destreza física y habilidades de combate no eran rival para la experiencia de Kijin. Las maniobras defensivas de Guldo se volvieron cada vez más frenéticas mientras trataba de seguirle el ritmo, pero los golpes y patadas de Kijin aún lograban impactar con precisión estratégica. Cada uno de los ataques de Kijin explotaba las debilidades de Guldo y lo hacía retroceder. Viendo una apertura, Kijin echó el puño hacia atrás, preparándose para un golpe decisivo. Los instintos de Guldo se activaron y, en un movimiento que se había vuelto demasiado familiar, desapareció de la vista. El puño de Kijin golpeó nada más que aire. Momentos después, una poderosa ráfaga de energía lo golpeó por la espalda, enviándolo a estrellarse contra el suelo y deslizándose por la tierra. Mientras tanto, Gohan aprovechó la oportunidad para evaluar la situación, habiendo sentido que la presión telequinética se había aliviado ligeramente. Decidió permanecer en el suelo unos segundos más para reunir sus pensamientos y elaborar una estrategia. La batalla contra Guldo, aunque intensa, no implicaba las probabilidades abrumadoras que habían supuesto las peleas contra el señor Nappa y Vegeta. El poder de Guldo, si bien era formidable, no tenía la misma magnitud aplastante. En cambio, su fortaleza residía en la naturaleza única de sus habilidades, lo que hacía que el combate fuera complicado, pero no necesariamente insuperable. La imprevisibilidad de Guldo mantenía a Gohan en alerta, pero era un desafío manejable. La victoria dependería de la estrategia y el intelecto más que de la fuerza bruta, lo cual, siendo honesto, era el tipo de batalla para el que Gohan estaba mejor preparado. Siempre había tenido una inclinación natural hacia el pensamiento estratégico y la resolución de problemas, en lugar de lanzarse al combate con violencia desmedida. De hecho, prefería recurrir a la violencia lo menos posible. En los días previos a esta pelea, Gohan había estado lidiando con consejos contradictorios de sus dos mentores. El señor Piccolo le había inculcado la importancia de la precisión, el control y el uso estratégico de sus habilidades. Por otro lado, el señor Nappa tenía un estilo directo y contundente, centrado en el poder bruto y una agresión continua aplicada con eficacia. Las instrucciones opuestas entre estos dos estilos tan distintos dejaron a Gohan confundido, tratando de reconciliar esas filosofías dispares. Ambos métodos tenían sus méritos, por supuesto, pero Gohan descubría que ninguno encajaba por completo con su estilo de combate. Ese contraste le ayudó a darse cuenta de la importancia de forjar su propio camino. Si solo hubiera sido expuesto al estilo de uno de sus mentores, tal vez nunca habría reconocido la necesidad de una aproximación más personal. Esa reciente epifanía marcó un punto de inflexión para él. Era una revelación que debería haber llegado antes, pero finalmente comprendía que no podía limitarse a emular al señor Piccolo o al señor Nappa. No era un Namekiano con su constitución única, ni un Saiyajin puro con su poder desbordante. Como híbrido humano Saiyajin, quizás el primero de su tipo, comprendió que no alcanzaría su verdadero potencial forzándose a encajar en un molde específico. En cambio, debía integrar las lecciones que había aprendido y desarrollar un estilo de combate único, propio. Al reflexionar sobre sus experiencias y enseñanzas, Gohan halló dos consejos que resonaban particularmente con él. Del señor Piccolo, recordaba la lección: identifica y aprovecha las debilidades. La estrategia de Piccolo siempre se había basado en la precisión y en explotar las vulnerabilidades del enemigo, como cuando intentó agarrar la cola del señor Nappa para paralizarlo. Del señor Nappa, la lección memorable fue: lucha con inteligencia, no con fuerza. Esta enseñanza consistía en elegir el tipo adecuado de ataque según la situación, porque muchas veces, el ataque más poderoso no es necesariamente el más efectivo. Por ejemplo, quitarle el bigote al señor Nappa resultó más impactante que una lluvia frenética de golpes y patadas. Basándose en estas ideas, Gohan adoptó un nuevo enfoque de combate. Comenzaría observando de cerca a sus enemigos, analizando sus movimientos y tácticas para identificar patrones y debilidades. Armado con ese conocimiento, maximizaría la eficiencia y minimizaría la violencia al atacar sus vulnerabilidades más grandes con los ataques más efectivos. En una batalla ideal, Gohan solo necesitaría atacar una vez. Sin embargo, sabía que aún estaba lejos de alcanzar ese nivel de habilidad. Los ojos de Gohan estaban fijos en la pelea mientras Krillin se lanzaba nuevamente al combate con renovada determinación. Observaba cada movimiento con intensa concentración, analizando mentalmente la batalla como si se tratara de un complejo rompecabezas. La mente de Gohan repasaba rápidamente todos los datos que había reunido hasta el momento. Se dio cuenta de que era extremadamente difícil tomar al alienígena por sorpresa.
Cada vez que Krillin o él parecían estar a punto de asestar un golpe decisivo, Guldo desaparecía repentinamente y reaparecía en otro lugar. Esto llevó a Gohan a sospechar que Guldo poseía algún tipo de teleportación. Sin embargo, la teleportación por sí sola no explicaba del todo cómo Guldo pasaba de estar aparentemente desprevenido a contraatacar con una precisión perfecta justo después de reaparecer. Gohan recordó algo que el señor Nappa había mencionado de pasada, una habilidad desconocida relacionada con el tiempo, lo que podría explicar la asombrosa capacidad de Guldo para esquivar ataques. Si Guldo poseía algún tipo de Bullet-Time tiempo de bala, eso podría darle una pequeña ventana para percibir y reaccionar ante amenazas con velocidad sobrehumana, permitiéndole esquivar o contraatacar ataques que de otro modo serían inevitables. Para comprender completamente las habilidades de Guldo, Gohan sabía que necesitaba observaciones más detalladas. Tenía que analizar no solo la teleportación de Guldo, sino también cómo y cuándo la utilizaba. Necesitaba deducir la mecánica detrás de esa habilidad, y con suerte, su condición de activación. Gohan entrecerró los ojos mientras observaba a Guldo desaparecer una vez más, reapareciendo justo detrás de Krillin. Era la tercera vez en este intercambio reciente que Guldo hacía esto bajo presión. Hábito. Gohan cambió su enfoque hacia las habilidades telequinéticas de Guldo. Notó que, al verse amenazado, Guldo recurría instintivamente a su telequinesis. Hábito. Aunque la telequinesis de Guldo era indudablemente poderosa, Gohan observó que parecía requerir contacto visual directo, o al menos que el objetivo estuviera dentro del campo de visión de Guldo. Debilidad. Hablando de visión, Gohan también tomó nota de los múltiples ojos de Guldo. Claramente, ampliaban su campo visual y le daban una perspectiva más amplia del campo de batalla. Sin embargo, tras observar cómo reaccionaba ante ataques sorpresa, Gohan concluyó que su visión no abarcaba los 360 grados completos. Estimó que el campo visual de Guldo cubría quizá entre 250 y 300 grados, dejando un punto ciego. Debilidad. El análisis de Gohan no terminó ahí. Notó que Guldo no era particularmente hábil en combate físico. Sus movimientos en combate cuerpo a cuerpo eran torpes y lentos, y no poseía la destreza de un artista marcial experimentado. Además, los ataques de Ki de Guldo también requerían tiempo para cargarse. Debilidad. Por si fuera poco, Gohan observó que Guldo dependía en gran medida de su rastreador para detectar niveles de energía. Debilidad. Eso es suficiente por ahora. Gohan decidió esperar el momento perfecto, cuando Guldo estuviera más vulnerable. Vio que justo ahora Guldo había atrapado a Krillin con su telequinesis, y toda su atención estaba centrada en mantener ese control. Perfecto. Gohan empleó una técnica que el señor Piccolo le había ayudado a crear, originalmente desarrollada para superar al señor Nappa durante su combate de enseñanza. Concentró su ki en la mano, dándole forma de una hoja de energía, no muy distinta a un bisturí de gran tamaño. Esta hoja de ki había sido diseñada para la precisión, capaz de cortar incluso las defensas más resistentes como si fueran mantequilla. Al menos, eso era lo que podía lograr en manos de un maestro. En las manos inexpertas de Gohan, bueno, podía cortar más o menos. Con su hoja de ki lista, Gohan desapareció de su posición y reapareció instantáneamente detrás de Guldo. Fue un movimiento calculado para aprovechar el punto ciego que había identificado antes. Una zona fuera del campo de visión de Guldo. Gohan preparó su hoja de energía, apuntando al cuello vulnerable de Guldo con una intención letal. Pero en esa fracción de segundo antes de lanzar su ataque, el peso de lo que estaba por hacer quitarle la vida a alguien lo golpeó con fuerza. Vaciló por una fracción de segundo. En ese momento crucial, la voz de Jinyu resonó con urgencia. Guldo. El grito fue una advertencia desesperada, un intento final por alertar a Guldo del peligro inminente. La urgencia en la voz de Jinyu impulsó a Gohan a actuar. Atacó, su hoja de ki ya en movimiento antes de que Jinyu terminara de pronunciar el nombre de Guldo. La cabeza de Guldo giró instintivamente hacia el grito urgente de su capitán y, en esa fracción de segundo, uno de sus ojos enfocó directamente a Gohan. La hoja de ki del joven guerrero estaba a solo unos centímetros del cuello de Guldo. El tiempo pareció detenerse cuando hicieron contacto visual. Gohan abandonó de inmediato el ataque y se lanzó hacia la derecha con toda la velocidad que pudo reunir. Justo en ese instante, una ráfaga de energía ardiente atravesó el lugar donde había estado parado apenas un latido antes. Guldo ya había desaparecido de la vista y reaparecido detrás de Gohan, cayendo nuevamente en su costumbre de atacar por la espalda tal como Gohan sabía que haría. Mientras Gohan evitaba por poco el ataque sorpresa, su mente ya procesaba lo que acababa de observar. Instantáneo. Esa era la palabra que resonaba en su cabeza.
Los movimientos de Guldo no eran simplemente rápidos, eran instantáneos. Aún más sorprendente fue el ataque de Ki. No hubo tiempo de carga ni advertencia. El disparo se lanzó en el mismo instante en que Guldo reapareció, a pesar de que Gohan sabía que los ataques de Guldo normalmente requerían preparación. ¿Tiempo de bala? Gohan había considerado esa posibilidad antes, pero ahora no estaba tan seguro. Guldo se había movido, actuado y reaccionado de una forma que desafiaba la lógica. Era como si Guldo hubiera salido brevemente del flujo normal del tiempo. Perdón por el lenguaje, pero eso es simplemente absurdo. Cuando Gohan se volvió hacia Guldo, inmediatamente sintió una presión familiar, una fuerza que lo inmovilizó por completo. Guldo lo había atrapado de nuevo con su telequinesis, y la alegría en el rostro del alienígena era evidente, alimentada por la adrenalina de haber evitado por los pelos un golpe potencialmente fatal de la hoja de ki de Gohan. Gohan decidió poner a prueba una teoría aprovechando su situación actual. Sin moverse ni forzar contra el agarre telequinético, concentró su energía y comenzó a transformar la hoja constructiva en su mano. Esta se transformó suavemente en una ráfaga de ki. Aunque no podía mover un solo dedo, logró liberar el disparo hacia la zona general donde se encontraba Guldo. La ráfaga de ki avanzó rápidamente, pero se desvió de su curso, fallando por un amplio margen y disipándose inofensivamente a lo lejos. ¡Ja! No puedes apuntar si no puedes moverte. Gritó Guldo triunfante, todavía exaltado por haber esquivado por poco la muerte. Guldo continuó burlándose de él, pero Gohan permaneció tranquilo y atento. Hecho. La telequinesis de Guldo no podía restringir el movimiento del ki. Debilidad. Con ese último dato, Gohan se dio cuenta de que había encontrado una forma de contrarrestar la telequinesis de Guldo. A partir de ese momento, el pequeño alienígena ya no podría mantenerlo a él o a Krillin inmovilizados por mucho tiempo. Se te acabó el tiempo. Rugió Guldo con su frase característica, preparando un poderoso ataque final. Pero a Gohan no le preocupaba. Después de todo, no estaba luchando solo. Resonó una voz. Un brillante rayo azul descendió en línea recta desde el cielo. Gohan mantuvo sus ojos fijos en el haz de energía. En algún punto, gracias a la influencia de Ajax, mantener una conexión telepática durante combates en equipo se había vuelto la norma tácita. Naturalmente, Gohan ya había compartido con Krillin todas sus observaciones y estrategias sobre Guldo. Los reflejos de Guldo fueron tan excepcionales como siempre. Reaccionó de inmediato. Uno de sus ojos se giró hacia arriba de forma independiente antes de desaparecer y reaparecer en otro punto para evadir la onda de energía que descendía. El Kamehameha siguió su trayectoria, estrellándose contra el suelo y levantando una enorme columna de polvo y escombros. Gohan quedó envuelto por la nube de polvo, lo que redujo drásticamente la visibilidad e interrumpió la línea de visión de Guldo. A medida que la presión telequinética sobre él comenzaba a ceder, Gohan aprovechó la cobertura del polvo para desaparecer rápidamente de su posición, escabulléndose dentro de la oscuridad de los escombros. Abajo, los ojos de Jinyu se contrajeron con irritación y preocupación ante la táctica. Había presenciado muchas estrategias de combate en su vida, pero la estrategia que estaban usando Gohan y Krillin era inusualmente efectiva. No solo su coordinación era fenomenal, sino que su capacidad para anticipar los movimientos de Guldo se volvía cada vez más precisa. Los instintos de Jinyu le decían que Guldo estaba al borde de quedar acorralado. Frustrado, Jinyu gritó. Guldo, sigues siendo demasiado predecible. Llevan poco tiempo luchando contigo y ya te están leyendo como si fueras un libro abierto. Sin embargo, optó por no intervenir. El dúo estaba dándole a Guldo un desafío sorprendentemente difícil, y era importante que él lo superara por sí mismo. Justo cuando Jinyu estaba a punto de ofrecer más consejos, su rastreador vibró contra su rostro. Sus ojos se dirigieron al dispositivo y su expresión se volvió seria al escanear los nuevos datos. El rastreador mostraba un mensaje que hizo que su corazón se acelerara ligeramente. Una nave había sido derribada desde la órbita, y el nivel de poder registrado era un asombroso 90.000. Un nivel de poder de 90.000 estaba muy por encima de los estándares galácticos habituales. Era un número que normalmente se asociaba con las figuras más formidables de civilizaciones excepcionalmente poderosas. Individuos así solían venir acompañados de títulos como genio de una vez cada 1000 años o el más fuerte de la historia. Jinyu estaba profundamente alarmado. A pesar de las explosiones y los gritos que continuaban tras él en plena batalla, permanecía concentrado en el rastreador, leyendo y releyendo el mensaje con preocupación. Por supuesto, su inquietud no era por él mismo, sino por su equipo.
Normalmente, habría confiado en la capacidad de su escuadrón para manejar un nivel de poder así. Sin embargo, la situación actual estaba lejos de ser ideal. Su equipo estaba disperso y enfrascado en diversos enfrentamientos a lo largo del planeta. Si hubieran estado juntos de alguna forma, Jinyu se habría sentido mucho más seguro. Pero con su escuadrón completamente dividido, se enfrentaba a un dilema serio. Individualmente, solo él y Heise estaban preparados para lidiar con un oponente de tal magnitud. El resto de su equipo Burter, Rekoome y Guldo tendrían muchas dificultades enfrentándose solos a ese nivel de poder. Jinyu sopesó sus opciones con urgencia. Necesitaba apoyar a su equipo si ese nuevo y poderoso enemigo decidía unirse al combate, pero con su escuadrón disperso, era casi imposible determinar dónde se necesitaría su ayuda. El enemigo podría atacar a cualquiera de sus compañeros desperdigados, y Jinyu no podía permitirse simplemente adivinar. Irónicamente, eso lo dejaba incapaz de priorizar a quién asistir. Y además, ni siquiera estaba seguro de si el nivel de poder del enemigo era real, si seguía con vida o si siquiera iba a atacar a alguno de sus compañeros. Así que, al final, eligió dejar que Guldo terminara su pelea. Heise era capaz de enfrentar a un oponente con un poder de 90.000, Burter era lo suficientemente rápido como para escapar si era necesario, y la defensa de Rekoome podía resistir hasta que él llegara a respaldarlo. En comparación, Guldo era el más vulnerable. Destello solar. Se escuchó de pronto. Jinyu se estremeció cuando una luz cegadora inundó el campo de batalla. Aunque no estaba mirando directamente al destello, el brillo era tan intenso que igual le hizo lagrimear y le nubló la visión. Se esforzó por distinguir lo que ocurría. Su mirada se enfocó rápidamente en Guldo, quien estaba en inminente peligro de recibir un ataque devastador. La escena le revolvió el estómago. La telequinesis habitual de Guldo se volvió casi ineficaz bajo esa luz cegadora. Guldo. Cuidado, maldita sea. Exclamó Jinyu, su voz cargada de pánico. Se le cortó la respiración y, por reflejo, llevó una mano al pecho, sintiendo su corazón latir con fuerza contra las costillas. Definitivamente tenía que quedarse aquí. Jura que Guldo iba a provocarle un maldito infarto. Capítulo 99. Me queda uno. Cañón Galik. Bramó Vegeta con furia mientras desataba su ataque más poderoso a quemarropa. La segadora energía púrpura brotó de su mano, envolviendo a su odiado enemigo en un abrasador infierno de destrucción. Vegeta escapó de la zona de explosión con una ágil voltereta hacia atrás, aterrizando con un sordo golpe a decenas de metros de distancia. El movimiento claramente lo había dejado exhausto. Estaba encorvado, como si pudiera colapsar en cualquier momento. Su armadura estaba hecha trizas, y la multitud de heridas hacía que todo su cuerpo se sintiera como un único y enorme moretón. Se tomó un momento para estabilizarse, respirando de forma entrecortada y despareja. Se tambaleó levemente, pero su orgullo y determinación lo mantuvieron en pie. A pesar del severo desgaste que la batalla le había causado, sabía con lúgubre certeza que no había terminado ni de cerca. Simplemente, no podía haber terminado. Echó un vistazo a Nappa, quien yacía desparramado de la forma más poco digna posible. El otrora orgulloso general Saiyajin tenía el rostro aplastado contra el suelo, mientras su trasero quedaba ridículamente elevado en una posición sumamente embarazosa. La escena, ya de por sí lamentable, se agravaba con los gemidos de dolor de Nappa, quien se aferraba con ambas manos a su entrepierna. Rekoome había estado muy cerca de cumplir su objetivo, y ese intento había dejado a Nappa incapacitado por el futuro previsible. Creo que ya solo me queda uno, Vegeta, gimió Nappa con voz apagada y distorsionada por la tierra bajo su cara. Un escalofrío recorrió la espalda de Vegeta ante esas palabras, horrorizado. Supongo que ahora soy solo la mitad del hombre que solía ser, Nappa soltó una risa débil ante su propio chiste macabro, pero se arrepintió al instante, ya que la risa solo agravó su sufrimiento. Que alguien que no sea Rekoome me remate. Vegeta no se molestó en responder al chiste. Después de décadas juntos, sabía que Nappa tenía la costumbre de bromear cuando deliraba por el dolor intenso. Aunque Vegeta no consideraba el humor apropiado para esos momentos, se abstuvo de dar su opinión. Nappa tenía derecho a sobrellevarlo como mejor pudiera. Pero Vegeta no podía permitirse perder más tiempo con Nappa. Volvió a centrar su atención en la batalla, y tal como había anticipado, a pesar de sus mejores esfuerzos, la realidad había quedado corta frente al resultado que había esperado. Rekoome emergió de la nube de polvo cada vez más delgada con una gracia ridículamente teatral, adoptando una pose de bailarina. Se mantenía sobre una pierna, mientras la otra descansaba contra su rodilla formando un triángulo precario.
Sus brazos estaban elevados con exagerada elegancia, formando una V que solo servía para burlarse de los esfuerzos de Vegeta. A pesar de haber recibido de lleno un cañón Galika quemarropa, Recoome no había sufrido el nivel de daño que Vegeta esperaba. Y lo que era aún más desmoralizante, Vegeta podía ver las señales, lentas pero inconfundibles, de que el cuerpo de Recoome comenzaba a sanar sutiles, como el casi imperceptible movimiento de la manecilla de una hora en un reloj. Recoome sonrió, mostrando el hueco donde antes estaba uno de sus dientes, arrancado por un golpe de Vegeta. A pesar de las heridas, su rostro mostraba una expresión inquietantemente alegre. Me encanta lo combativo que eres. Vegeta sintió una oleada de repulsión y casi vomita. Recoome, al notar la reacción de Vegeta, le lanzó un guiño coqueto y, con una exagerada floritura, le sopló un beso en su dirección. Ahora no, cariño. No te emociones todavía. Pronto te daré una razón de verdad para hacerlo. Asqueado, Vegeta respondió cerrando la distancia entre ellos en un instante, asestándole un poderoso puñetazo en el costado de la boca. El impacto hizo que la cabeza de Recoome se girara violentamente hacia un lado. Sin darle tiempo para recuperarse, Vegeta desató una lluvia de golpes salvajes y potentes. Sus puños se movían tan rápido que se volvían borrosos, cada golpe impulsado por su deseo de causar el mayor daño posible. Un golpe dio en la mejilla de Recoome, pero este solo sonrió. Vegeta siguió con una rodilla clavada con fuerza en la garganta del gigante, pero aún así, Recoome sonrió. Luego vino un golpe doble en forma de hacha descendente sobre la cabeza de Recoome, pero una vez más, esa sonrisa seguía ahí. Recoome alzó la mano con pereza y trató de atrapar a Vegeta. Para Vegeta, que aún estaba en la posición final del golpe con ambas manos, el movimiento de Recoome fue sorprendentemente rápido. La enorme mano de Recoome atrapó ambas muñecas del príncipe Saiyajin con un agarre de hierro, sujetándolas juntas como si fueran una sola. Lo sostenía frente a él sin el menor esfuerzo, como si Vegeta no fuera más que un gatito rabioso. Le guiñó el ojo con picardía. «Oh, qué lástima», dijo con fingida tristeza. «Nos queda tan poco tiempo antes de que tenga que arrancártelo». El ceño de Vegeta se frunció aún más. ¿Por qué siempre tenía que tratarse de sus partes nobles? Desde que llegó a la Tierra, no había podido pasar por una sola pelea sin que su virilidad fuera blanco de ataques, comentarios o insinuaciones de alguna forma. Con un estallido de energía, la pierna de Vegeta se alzó con una potente patada, pero, como ya se había vuelto dolorosamente común, no tuvo ningún efecto visible sobre Recoome. La carcajada de Recoome resonó con fuerza. «Vamos, vamos. Tranquilízate. No hay nada que temer». Dicho esto, Recoome giró su cuerpo hacia atrás, levantó a Vegeta alto en el aire y luego, demostrando una fuerza física descomunal, lo estampó contra el suelo. El impacto fracturó el terreno en una red de grietas, haciendo que los escombros salieran disparados desde el punto de colisión. Recoome no mostraba señales de detenerse. Giró de nuevo, levantó a Vegeta otra vez y lo estrelló contra el suelo una vez más. Cada impacto sucesivo destrozaba el terreno, y Recoome repetía el mismo movimiento brutal con deleite. Para el 22º golpe, el cuerpo de Vegeta ya colgaba inerte. Recoome volvió a sostener a Vegeta, el príncipe Saiyajin colgando de su agarre como un fideo blando. Su cabeza caía hacia adelante, y un hilo constante de sangre goteaba al suelo. Sin embargo, incluso en ese estado físico devastado, Vegeta reunió apenas la fuerza suficiente para levantar la cabeza y mirar a Recoome con una mirada cargada de odio intenso y abrasador. Recoome, sin embargo, solo parecía divertirse más con el sufrimiento de Vegeta, y su sonrisa encantada se ensanchó aún más. «Ay, Vegeta, eres tan adorable», dijo con un tono afectuoso. «Pero todas las cosas buenas deben llegar a su fin. Lord Freezer tiene un horario apretado, así que no podemos jugar por mucho más tiempo». Con una floritura dramática, Recoome extendió uno de sus enormes dedos y rozó suavemente el estómago de Vegeta. El toque fue engañosamente delicado, pero su verdadera intención se volvió perturbadoramente clara con rapidez. La sonrisa de Recoome brillaba con anticipación mientras su dedo comenzaba a deslizarse lentamente hacia abajo. Explosión volcánica. La cabeza de Recoome se giró bruscamente hacia la fuente del grito, su expresión cambió de la diversión a la alarma. En el siguiente instante, una ardiente ráfaga de energía roja estalló desde el suelo, expandiéndose hacia afuera en una explosión masiva y abrumadora. El ataque envolvió tanto a Recoome como a Vegeta en una furiosa ola de energía. La fuerza de la detonación envió escombros volando por los aires, envolviendo todo en una bruma de destrucción.
Nappa se lanzó directamente hacia la explosión, atravesando las llamas en un intento desesperado por rescatar a Vegeta. Pronto emergió al otro lado, cargando a Vegeta en sus brazos. Los dos Saiyajines rodaron por el suelo, desplomándose no muy lejos del epicentro de la explosión. Nappa cayó sobre una rodilla, aún sujetando su herido Shenron con un gemido agónico, mientras que Vegeta yacía extendido de espaldas, su cuerpo jadeando mientras luchaba por respirar. Su cabello estaba chamuscado y ligeramente quemado por el intenso calor de la explosión. «Idiota», gruñó Vegeta, girando la cabeza torpemente para fulminar a Nappa con la mirada. «No podías usar cualquier otra cosa. Pudiste matarme también». Aún retorciéndose de dolor, Nappa solo pudo ofrecer un débil y tembloroso pulgar arriba como respuesta. «Hay cosas peores que la muerte», murmuró con dificultad. Bueno, está bien, tenía un punto. Por más que Vegeta quisiera discutirlo, tuvo que admitir que Nappa tenía razón. Había experiencias que, sin duda, eran peores que la muerte. Su ceño se suavizó un poco, reconociendo que él mismo había estado a punto de pasar por una de esas. Pero no había descanso para los malditos. Desde el corazón de la explosión, Recoome emergió, caminando con una confianza inquebrantable. A pesar de la devastación que acababa de azotar la zona, estaba tan ileso y sereno como siempre. Su caminar arrogante era tanto amenazante como desmoralizante. «Chicos», llamó Recoome con voz cargada de picardía. «Entréguenlos». La aparente invulnerabilidad de Recoome angustió a Nappa, quien dejó escapar un gemido bajo, como el aire saliendo de un globo que se desinfla con tristeza. Vegeta, por otro lado, pareció experimentar un cambio inexplicable en su estado de ánimo. Su irritación y frustración anteriores se desvanecieron, reemplazadas por una expresión calmada, casi serena. Una sonrisa de resignación se dibujó en la comisura de sus labios, como si aceptara con estoicismo la realidad. Recoome se preparó para avanzar, adoptando una postura que indicaba que estaba listo para cargar contra Nappa y Vegeta. Sin embargo, su movimiento se detuvo de golpe al abrir los ojos con sorpresa. Se quedó mirando fijamente a la nueva figura que acababa de aterrizar junto a Vegeta. «Oh, hola. Son ustedes». La voz era alegre e inconfundiblemente familiar, cortando la tensa atmósfera con una energía despreocupada. Vegeta giró ligeramente la cabeza en el suelo para ver al recién llegado. Tal como esperaba, era Kakaroto, aunque con el ridículo y naranja chamuscado y algo hecho trizas. Pero Vegeta no podía entender por qué el idiota fingía estar sorprendido. Ya antes había sentido la presencia de Kakaroto observando desde la distancia. Kakaroto sabía perfectamente a quién estaba rescatando. Ahora bien, normalmente, Vegeta preferiría morir antes que aceptar algo tan humillante como ser salvado por alguien a quien había jurado superar. Pero, como Nappa había señalado, había experiencias que, sin duda, eran peores que la muerte. Y así, dejando de lado su orgullo herido por ser asistido por alguien como Kakaroto, Vegeta tuvo que admitir que sentía cierto alivio al contar con algún tipo de refuerzo, aunque proviniera de una fuente que jamás admitiría valorar abiertamente. Además, con la ridícula técnica multiplicadora de Kakaroto, debería ser capaz de aguantar contra Recoome el tiempo suficiente para que él pudiera recuperarse y reincorporarse a la pelea. «Yo», saludó Goku con su habitual actitud alegre, levantando dos dedos en una especie de saludo informal. Su mirada se posó rápidamente en Nappa, que seguía gimiendo de dolor y apenas respondía. Goku se agachó junto a él con preocupación y le dio unos suaves toques en las mejillas al general Saiyajin para evaluar su estado. Volteando hacia Vegeta con genuina inquietud, Goku preguntó: «¿Está bien?». «Dijo que se le reventó una bola», respondió Vegeta con un tono plano, casi indiferente. Goku hizo una mueca ante la imagen mental. Enderezándose, Goku volvió a enfocarse en Recoome, y sin darse cuenta lo abordó con un tono de autoridad. «Señor. No puede simplemente violar el código universal de pelea entre hermanos así como así». Recoome soltó una risita divertida, encogiéndose de hombros como si el asunto fuera trivial. «El kuz no se aplica entre amantes. Lord Freezer también quería sus bolas, así que no tengo más remedio que arrancárselas». Recoome se llevó una mano dramáticamente a la frente, fingiendo desfallecer. «No es como si quisiera arruinar a mis adorados». «Eso no suena del todo bien», dijo Goku, frunciendo los labios y ladeando la cabeza mientras intentaba comprender la lógica de Recoome. Colocó las manos en su cintura, claramente confundido. «¿Estás seguro de que Freezer no se refería a las esferas del dragón? Verás, eso tendría más sentido». Recoome adoptó una pose heroica que parecía una dab exagerada. Todo su ser exudaba un nivel de confianza completamente absurdo.
Segurísimo. ¿Por qué querría yo las bolas de un dragón? ¿Y qué haría Lord Freezer con ellas? Pero ahora que estás aquí, me llevaré las tuyas también. Goku se quedó pensativo por un segundo, pero no parecía particularmente perturbado por la amenaza tan extraña. No gracias. Respondió con tono desenfadado, haciendo un gesto con la mano como quien rechaza cortésmente algo. Me gustaría conservarlas. Kiki dice que es su parte favorita de mí. Lord Freezer no tiene interés en las opiniones de los débiles. Bramó Recoome con voz atronadora. Con teatralidad desbordante, flexionó los músculos y adoptó una clásica pose de físico-culturista para lucir su físico. Luego pasó a una serie de poses cada vez más bizarras y extravagantes mientras se preparaba para el combate. Voy a atacarte con mi técnica final definitiva, el Riko. Y la R es de Recoome. ¿De qué carajo más podría ser la R? Murmuró Nappa desde el suelo mientras seguía sosteniéndose su dañado Shenron. La K significa. Sin embargo, la proclamación dramática de Recoome fue bruscamente interrumpida. Su voz se desvaneció en un jadeo sin aliento cuando todo el aire fue violentamente expulsado de sus pulmones. Porque Goku se había movido. Con una velocidad cegadora, Goku cerró la distancia entre ambos y hundió un poderoso puñetazo en el estómago de Recoome. El impacto del demoledor golpe hizo que Recoome retrocediera tambaleándose, todo su cuerpo estremecido por la fuerza del golpe. Sus ojos se abrieron de par en par por el shock y el dolor mientras se sujetaba el abdomen, luchando por recuperar el aliento. Esté tan fuerte como mi Recoome Good Punch, jadeó. Goku ladeó la cabeza, genuinamente sorprendido de que su puñetazo no hubiera derribado a Recoome. Observó cómo el guerrero se enderezaba, todavía jadeando, pero comenzando ya a recuperarse. La resistencia de Recoome hizo que Goku se detuviera y reconsiderara su enfoque. Normalmente, Goku no era quien iniciaba el conflicto. Siempre se aseguraba de ofrecer una salida pacífica siempre que fuera posible, a menos que su oponente la rechazara o estuviera más allá de toda redención. Ese principio, enseñado por su abuelo, lo había guiado en muchas batallas a lo largo de su vida. Pero hoy era una excepción. Lo habían derribado inesperadamente desde el espacio, lo que provocó la destrucción de casi todo lo que el Dr. Briefs había preparado con tanto esfuerzo para él. Además, el insulto de Recoome hacia Kiki también había encendido su furia. Como resultado, Goku se encontraba sintiéndose más iracundo de lo normal, para su propia vergüenza. Lo dejamos aquí, ¿te parece? Sugirió Goku con sinceridad. Solo con ese ataque ya deberías saber que no estás a mi nivel. La propuesta fue hecha con respeto, representando la intención de Goku de desescalar el conflicto. Recoome, sin embargo, respondió con una carcajada sonora, su arrogancia intacta. Solo me tomaste por sorpresa. He recibido golpes peores que ese. Sin embargo, bajo su fachada confiada, la actitud de Recoome había cambiado. Su teatralidad extravagante dio paso a una intención más seria y centrada. Sin más poses ni exageraciones, Recoome se lanzó contra Goku rugiendo. Apaga las luces de Recoome. Goku esquivó eficientemente el potente golpe con un leve retroceso, el puño de Recoome pasando a centímetros de su nariz. Sin perder el ritmo, Recoome siguió con su siguiente ataque. Rompe tobillos de Recoome. Goku saltó con agilidad sobre la barrida baja de Recoome. Al comenzar a descender, la voz de Recoome volvió a resonar de forma dramática. Recoome. Antes de que pudiera terminar su ataque, el puño de Goku salió disparado, estrellándose contra la cara de Recoome con tanta fuerza que le hizo volar al menos 2 dientes más por el aire. Pero para sorpresa de Goku, Recoome no se estremeció ni retrocedió como lo haría cualquier otro. En su lugar, hizo lo inesperado. Se inclinó hacia el golpe, su rostro comprimiéndose contra el puño de Goku. Esta maniobra audaz tomó a Goku por sorpresa, desequilibrándolo en el momento en que aterrizaba, lo que permitió a Recoome invadir su espacio personal. Las manos de Recoome se aferraron a ambos lados del rostro de Goku y, con un rugido triunfante, estrelló su frente contra la de su oponente. Cabezazo. El potente cabezazo provocó una sacudida violenta en la cabeza de Goku, haciendo que su cerebro vibrara dentro del cráneo. Goku hizo una mueca de dolor mientras su visión se nublaba brevemente, como si el mundo entero se desajustara de repente. Aterrizando con una floritura dramática, Recoome aprovechó la momentánea desorientación de Goku girando en un giro completo de 360 grados. Al completar la vuelta, lanzó su codo hacia afuera, canalizando todo su impulso en el golpe. Codazo de Recoome. A pesar del desconcertante cabezazo, los instintos marciales de Goku se activaron al instante.
Sus reflejos eran agudos como navajas, y cuando el codo de Rekoome se dirigía a estrellarse contra su mandíbula, la mano de Goku salió disparada en un borrón, atrapando el ataque en el aire justo antes de que impactara. Cascanueces de Rekoome. La otra mano de Goku bloqueó con rapidez la rodilla ascendente, deteniéndola justo antes de alcanzar el lugar favorito de Kiki. Rekoome se encontró en una posición bastante incómoda. Con una explosión de velocidad increíble, se zafó del agarre y giró por el aire con la rodilla extendida hacia afuera. El golpe de rodilla giratorio fue lanzado con fuerza explosiva, apuntando directamente a la cabeza de Goku. Rodillazo de Rekoome. Pero Goku ya no estaba allí. En el momento infinitesimal antes de que la patada completara su arco, Rekoome miró con absoluta perplejidad el espacio vacío donde su oponente acababa de estar. Entonces, sus ojos se alzaron instintivamente, captando un vivo resplandor carmesí que le quemó la retina. Rekoome vio una rodilla. Envuelto en el aura ardiente del Kaioken, Goku se había reposicionado directamente sobre él. Con precisión impecable, la rodilla mejorada por el Kaioken se estrelló contra el rostro de Rekoome. Crunch. Rekoome salió volando hacia atrás con tanta fuerza que dio vueltas en el aire como un muñeco descontrolado. Mientras giraba desordenadamente, dio tumbos por el aire y terminó tallando una zanja en el terreno cubierto de escombros, deslizándose a gran velocidad hasta perderse en la distancia. Capítulo 100. O vienes, o haré venir. El aura roja que rodeaba a Goku comenzó a desvanecerse al percibir que Rekoome probablemente no se levantaría después de su último golpe. De pronto, con una mirada inusualmente severa, Goku giró bruscamente la vista hacia el horizonte, su rostro adoptando una expresión seria poco común. Acababa de detectar una firma de energía masiva a un nivel de poder que superaba los 100,000, dirigiéndose hacia ellos a una velocidad alarmante. No había tiempo que perder. Quien o lo que fuera que se acercaba podía cambiar radicalmente el curso de la batalla. Buen golpe, lo sentí. Rekoome, luchando por hablar, logró balbucear unas palabras. Su voz se había reducido a un susurro áspero, su habla entrecortada y difícil de entender. Aún así, forzó una sonrisa, aunque reveló una cantidad ridícula de dientes faltantes. Goku lo miró con sorpresa genuina. No había contenido ese rodillazo. Y aún así, a pesar de haber usado el Kaioken, Rekoome ya estaba comenzando a reunir energía de nuevo, preparándose para otro ataque. Pero Goku ya no estaba dispuesto a perder más tiempo. Con enemigos de este calibre esparcidos por el planeta, cada segundo era vital. Recordó que cuando el grupo partió originalmente, Piccolo y Ajax eran los más fuertes entre ellos, pero incluso sus niveles de poder no superaban los 15.000. En comparación con los niveles de poder descomunales que ahora aparecían por todas partes, esa fuerza antaño impresionante ahora parecía trivial, como lanzar maníes a titanes. Decidido a terminar la pelea de inmediato, Goku dio un paso firme hacia adelante, y una abrasadora aura roja volvió a estallar a su alrededor. Kaioken por 3. Mientras Goku rugía, su energía se intensificó de forma explosiva, multiplicando su fuerza por 3. Moviéndose más rápido de lo que Rekoome podía reaccionar, Goku se materializó directamente frente a él y le enterró un poderoso puñetazo directo al abdomen. Sin darle oportunidad de recuperarse, Goku saltó por los aires, giró sobre sí mismo y le propinó una feroz patada en la cara. El impacto hizo que Rekoome saliera despedido violentamente por el aire antes de estrellarse brutalmente contra el suelo. Goku se lanzó al cielo una vez más antes de descender en picada, apuntando directo hacia Rekoome. Justo cuando Rekoome rebotaba del impacto, el puño de Goku se estrelló contra su rostro, haciendo que su cabeza volviera a incrustarse contra el suelo con una fuerza tremenda. El golpe creó un enorme cráter, haciendo que la tierra temblara como en un terremoto mientras rocas de todos los tamaños salían volando por los aires, cubriendo el área con escombros. Goku se enderezó de nuevo, su mirada aguda mientras vigilaba de cerca a Rekoome, esperando a que su enemigo se levantara. Al ver que Rekoome permanecía inmóvil, la expresión seria de Goku se suavizó ligeramente, revelando un atisbo de alivio. Esta vez, la batalla sí había terminado. Goku giró hacia la dirección de la enorme firma de energía que había sentido antes. Para su sorpresa, la energía había detenido su avance y, de forma repentina, había girado en retirada con la misma rapidez con la que se había aproximado. Goku frunció el ceño, desconcertado por la retirada tan repentina. Con el Kaioken X3 activo, su nivel de poder debería haber estado cerca de los 270,000, al menos si decidía confiar en la información que esos soldados habían proporcionado sin querer cuando se acercaron a los restos de su nave. ¿Podría ser que su poder había asustado a la otra parte y los había hecho huir?
Era bastante posible. El Kaioken de Goku se desvaneció, haciéndolo estremecerse ligeramente por el esfuerzo que implicaba la técnica. Se giró hacia Vegeta y Nappa, con la intención de intercambiar información, pero al acercarse, no tuvo ni siquiera oportunidad de decir una palabra. Tú. Kakaroto. Demasiado fuerte. Explícate. Ya. La voz de Vegeta retumbó con furia. A pesar de estar tendido de espaldas, el príncipe Saiyajin rechinaba los dientes, su rostro retorcido en una expresión de ira apenas contenida. Goku le lanzó a Vegeta una mirada de párpados entrecerrados, nada impresionado por la demanda infantil de una explicación. No intentaba ser sarcástico, pero no podía evitar recordar que acababa de salvarles la vida. Un gracias no habría estado de más. Así que Goku decidió golpear justo donde más dolía. En el orgullo. Supéralo, Vegeta. Si soy más fuerte que tú, es porque no has entrenado lo suficiente. Si de verdad quieres esa victoria decisiva y aplastante sobre mí de la que tanto hablas, entonces ponte a entrenar más duro. Sin esperar una respuesta, ignoró las exigencias de Vegeta y se dio la vuelta, eligiendo enfocarse en asuntos más importantes en lugar de permitirle a Vegeta revolcarse en su indignación. Abajo, Vegeta parecía a punto de reventar una vena del coraje, y por un instante fugaz, su cabello negro azabache pareció aclararse apenas perceptiblemente. Cerca de allí, Nappa, aún tirado en la tierra, no pudo resistirse a darle una estocada verbal a su compañero. Sí, solo tienes que volverte bueno, Vegeta, murmuró entre la tierra con una sonrisa dolorida, su voz amortiguada por el suelo. Vegeta, ya al borde, le gritó a Nappa. Nappa, cállate. ¿De qué lado estás tú, maldita sea? No podía creer lo absurdo de todo aquello. Mientras tanto, Goku metió la mano entre los pliegues de su gi y sacó una pequeña bolsita que siempre llevaba con él. Se sintió silenciosamente aliviado de no haber perdido ese objeto en el caos de la explosión de la nave. Con cuidado, sacó una semilla del ermitaño del interior y se tomó un momento para partirla por la mitad. Come esta semilla del ermitaño. Te curará, instruyó Goku, pero luego recordó algo y miró hacia abajo, donde Nappa aún estaba boca abajo en la tierra. Ah, y no es venenosa, por cierto, añadió con un toque de humor. Gohan me dijo que estabas muy preocupado por eso, por alguna razón. Eso fue todo lo que Nappa necesitaba. Con un estallido de energía, se incorporó de la tierra, le arrebató la mitad de la semilla de la mano a Goku y se la metió rápidamente en la boca antes de que Vegeta pudiera decir una sola palabra. Goku parpadeó al ver su mano repentinamente vacía. ¡Oh sí! Esto sí que es buena mierda. Una fuerte ráfaga de viento barrió el campo de batalla mientras Nappa gritaba, su energía resurgiendo con renovado vigor. Se echó a reír con entusiasmo, claramente extasiado por su recuperación inmediata. Lleno de energía, comenzó a hacer sentadillas, e incluso se palpó los bajos un poco solo para asegurarse de que todo seguía funcionando. Kakaroto, podría besarte ahora mismo. El buen viejo Nappa está de vuelta en acción. Goku dio un paso atrás con cautela, sintiéndose algo incómodo por el entusiasmo desbordado de Nappa, pero este fue más rápido. Le agarró las manos, mirándolo con una expresión de pura admiración y reverencia. Pero basta de hablar de mis bolas. Te has vuelto tan fuerte. ¿Te convertiste en la leyenda? ¿Eres un Super Saiyajin? Ni de coña lo es. Rugió Vegeta desde donde yacía. Goku y Nappa miraron hacia abajo, donde estaba Vegeta, y luego se miraron el uno al otro. Goku retiró su mano con un pequeño tirón y dio un paso atrás, rascándose la cabeza con confusión. Bueno, me siento bastante súper, así que tal vez, oye, ¿qué es siquiera un Super Saiyajin? Vete a chupar una, Kakaroto. Goku le lanzó a Vegeta una mirada de fastidio. Gracias, pero no gracias. Yo tengo esposa, a diferencia de ti. A pesar de la actitud arisca de Vegeta, Goku igual le arrojó la otra mitad de la semilla del ermitaño. Vegeta la vio aterrizar en el suelo con el ceño fruncido, antes de recogerla de mala gana. Tras lanzar una rápida mirada a Goku, se la metió en la boca y la masticó con obvio disgusto. Momentos después, sus heridas comenzaron a sanar, y se puso de pie, mayormente recuperado. Su expresión se suavizó apenas mientras se maravillaba de su rápida recuperación y del nuevo aumento de poder provocado por el Senkai Boost. Sin embargo, Vegeta se negó tercamente a pronunciar palabra alguna de agradecimiento. Goku no le prestó atención al resentimiento persistente de Vegeta y volvió a centrarse en lo más urgente. ¿Dónde están Gohan y los demás? Nappa se tomó un momento para ofrecer un breve resumen. Explicó la situación, abarcando la búsqueda de las esferas del dragón, su frágil alianza con los terrícolas, la llegada de la fuerza Ginyu y la razón detrás de la separación del grupo.
Su explicación fue concisa pero informativa, llenando los vacíos sobre el estado actual de las cosas. Goku escuchó con atención, asintiendo mientras Nappa hablaba. La firma de energía que había sentido antes probablemente estaba relacionada con la fuerza Jinyu. Entonces tenemos que apoyar a Gohan. Vamos, dijo Goku con firmeza. Dio media vuelta, listo para partir. Espera, interrumpió Vegeta, plantándose firme. ¿Por qué debería unirme a ustedes? Estás bromeando, Vegeta. No has cambiado nada. La frustración de Goku comenzó a manifestarse, rompiendo su habitual actitud alegre mientras se volvía hacia él. ¿Acaso te mataría dejar de lado tu orgullo y hacer lo correcto por una vez? Vegeta bufó y se acercó a Goku, mirándolo a solo un pie de distancia con una expresión feroz. Sí, sí me mataría. Si eres bueno en algo, no lo hagas gratis. Perfecto. Entonces me debes por la semilla del ermitaño. ¿Contento ahora? ... El silencio de Vegeta fue más elocuente que cualquier palabra, y la tensión entre ambos aumentó aún más. Al ver la terquedad de Vegeta, la frustración de Goku terminó por romper por completo su fachada amable. Sus ojos se entrecerraron, y su voz adquirió un filo de acero. Muy bien, Vegeta, te lo diré en un idioma que entiendas. O vienes, o te haré venir. Los dos Saiyajines quedaron frente a frente en un tenso duelo de voluntades, sus miradas fijas la una en la otra y sus cuerpos tensos, como si estuvieran listos para lanzarse al combate en cualquier momento. Ja. Eso mismo dijo ella. Intervino Nappa con una sonrisa inmadura y tonta. Aunque su chiste fue infantil y totalmente fuera de lugar, logró aliviar la tensión creciente, justo como Nappa lo había planeado. Vegeta le lanzó a Nappa una mirada fulminante. Cierra la puta boca, Nappa, espetó, claramente irritado por la interrupción. Sin embargo, al volver a mirar a Goku, se vio obligado a enfrentar la verdad sobre sus propios motivos. Se dio cuenta de que su resistencia se debía más al orgullo que a la lógica, y que mantener la alianza seguía siendo lo más conveniente especialmente con Jinyu aún sin ser derrotado. Tras respirar hondo, Vegeta accedió a regañadientes con una condición. Tengo una condición. Aceptaré, pero solo si puedo despedirme de Recoome. Lo detesto, sí, pero hemos luchado codo a codo durante décadas. Goku alzó una ceja ante la petición, pero finalmente asintió con desgano. No notó que Nappa miraba a Vegeta como si hubiera perdido la cabeza. Vegeta se acercó a Recoome y se agachó junto a él, fingiendo inclinarse con solemnidad. Si Goku no hubiera estado justo detrás de Vegeta, podría haber visto el desprecio y la rabia que deformaban su rostro. Chúpate esta, maldito enfermo, susurró Vegeta con una venenosa determinación. En un instante, cargó una pequeña esfera de energía en su mano y la introdujo a la fuerza en la boca de Recoome, fuera del campo de visión de Goku. La sonrisa de Vegeta se convirtió en una mueca cruel. Esto fue por mi pito. Verás, por fuera, Recoome era un coloso invencible. Pero por dentro. La ráfaga de Vegeta, atrapada dentro de la boca de Recoome, estalló en un destello cegador. La esfera detonó, desgarrando su cabeza desde dentro y lanzando fragmentos de cráneo y masa encefálica en todas direcciones. Así, de un instante al otro, la cabeza de Recoome quedó reducida a una espantosa lluvia de restos grotescos. Vegeta. Rugió Goku, con los ojos encendidos de furia mientras fulminaba al príncipe Saiyajin. Lo que quedaba de su habitual buen humor se desmoronó ante la brutal ejecución. Esa fue mi despedida, respondió Vegeta con un encogimiento de hombros, como si todo hubiera sido un asunto menor. Con calma, se limpió las pequeñas salpicaduras de sangre y vísceras que habían pasado su improvisado escudo de energía. Tú tienes la culpa por no especificar qué significaba despedida, añadió con arrogancia. Su tono condescendiente solo avivó aún más la ira de Goku. No nos corresponde decidir quién vive y quién muere. Bla, bla, bla. Ahórrame el sermón, Kakaroto, lo interrumpió Vegeta, lanzándole una mirada desdeñosa. Ninguno de estos idiotas es inocente. Probablemente salvé más vidas matándolo que dejándolo vivir. Supéralo. Eres demasiado blando para ser un Saiyajin. Goku se tensó, su mandíbula se apretó y cerró los puños con fuerza. Y tú eres demasiado bajito para ser un Saiyajin, replicó. ¿Qué mierda acabas de decirme? Dilo otra vez. Te reto, maldito insecto de clase baja. Antes de que pudieran llegar a las manos, Nappa se interpuso abruptamente entre los dos Saiyans, su imponente figura actuando como una barrera física. Levantó una mano hacia cada uno de ellos, su expresión sería como si estuviera regañando a unos niños. Ya basta, señoritas, ordenó Nappa con firmeza.
Habrá tiempo más tarde para saldar cuentas. Ahora mismo, no tenemos tiempo que perder, no con Gohan todavía en peligro y con Freezer por ahí, sin saber dónde. Los ojos de Vegeta ardían de irritación. En un arranque de frustración, agarró la muñeca de Nappa con suficiente fuerza como para casi aplastarla. Nappa soltó un grito de dolor, haciendo una mueca mientras se apartaba y se acariciaba la muñeca lesionada. Goku y Vegeta intercambiaron una mirada cargada de tensión. Sin intercambiar una sola palabra, ambos accedieron de mala gana a poner en pausa su conflicto personal. Con eso, los tres Saiyans despegaron, volando hacia la ubicación de la gran firma de energía que Goku había detectado anteriormente.